Y recién lo decía Mónica, ¿no? Algo que lamentablemente se va profundizando, que es el avance del narcotráfico en nuestro país y concretamente en nuestra provincia, por nuestra zona de frontera, y lo que por allí nos sorprendía, esta nueva denominación de narcopolicías que estamos usando concretamente respecto a un operativo que se ha realizado esta semana. Para hablar sobre esto nos acompañan quien fue jefe de policía de la provincia, el comisario Jorge René Silisque. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Y también el jefe de drogas peligrosas de la policía de la provincia, el comisario Víctor Hugo Reyes. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Comisario, ¿esto los ha sorprendido ya cuando han tomado conocimiento de que había policías involucrados en delito de narcotráfico acá en nuestra capital? Bueno, en realidad no nos sorprendió porque, o sea, con esto no quiero decir porque sabemos que tenemos gente en la fuerza, sino que dentro del contexto social en el cual estamos viviendo, no nos tendría que sorprender, pero bueno, nos dimos con esta novedad y tuvimos que actuar en consecuencia. ¿En qué ha consistido concretamente, brevemente, el operativo? ¿Cuándo toman conocimiento ustedes y hasta esta semana que realizan el operativo? Sí, en realidad se venía haciendo una investigación de hace tiempo atrás con conocimiento, con la autorización del juzgado federal, y bueno, se desencadenó antes de ayer a la noche, con algunos datos muy precisos, y ayer cerca del mediodía, bueno, la vigilancia que se estaba haciendo de esta gente dio su fruto. Lamentablemente se precipitó por una operación, así entre comillas, de esta gente que tenía la intención de apropiarse de un cargamento, y bueno, fue cuando llegó el personal policial, se produjeron una confusión en principio, después tuvo que intervenir la policía, ya como digo, se precipitó porque no era lo que se esperaba. Normalmente se adopta una estrategia, una planificación de cómo se va a intervenir en estos casos, y bueno, se precipitó y bueno, estos fueron los resultados. Pensábamos que se había apoderado este personal policial que actuaba ilícitamente de la droga, pero no fue así porque se le dio tiempo a los que estaban en la casa a poder huir por los fondos. ¿Ustedes creen, como se dice en la jerga policial, que alguien sopló? Lo que pasa es que se dio una circunstancia muy particular porque hubieron gritos en el momento y hubo una alerta ahí que evidentemente tomó conocimiento la gente de la casa y lamentablemente... ¿En qué horario fue el operativo? Porque no se sabe definir el horario. La gente de la zona dice una hora y como que traslució otra hora del operativo, bueno, hasta tanto se da la información. Claro, lo que pasa es de que esto vino evolucionando a partir de las 9 de la mañana. No se produjo en ese momento todo, sino que hubo una visita, posteriormente salieron, otra visita a esa casa en Barrio San Benito y... ¿Podríamos decir que empezó a las 6 de la mañana aproximadamente? No sé si tan temprano, pero lo que pasa es que sí se desencadenó como a las 11:45, 12 menos cuarto, cuando ya era irreversible que había que actuar. Usted estaba en el lugar. ¿Cuál fue la actitud de los policías al verse sorprendidos por sus propios compañeros de trabajo? Primero de sorpresa porque no sabían que estaban siendo observados. Y segundo porque al momento se dieron cuenta que lamentablemente estaban en una situación demasiado comprometida. Comisario Silisque, usted fue jefe de policía, seguramente ha sido otra época, ¿no? Está hablando el comisario acerca de que no nos tiene que sorprender por el contexto social que estamos viviendo últimamente, que dista mucho de lo que era cuando usted estuvo a cargo de la fuerza. ¿A usted le sorprende que avance también este delito dentro de lo que es la policía? Sin lugar a dudas, como expresó recién acá el comisario Reyes, el narcotráfico avanza y nosotros dentro del contexto donde se desarrollan, ¿no es cierto?, las actividades de nuestra policía, por ejemplo, es indudable que en algún momento iba a caer dentro de lo que es la corrupción policial, porque el narcotráfico no se detiene, el narcotráfico corrompe todo tipo de instituciones. La experiencia internacional y nacional así lo demuestra. Yo creo que es un llamado grande de atención que hay que prestar a esta situación que está viviendo particularmente la policía, porque tuvo dos hechos muy resonantes que evidentemente por ahí echa por la borda la excelente labor que desarrolla el resto de la policía. Lamentablemente los hechos como esto que acaba de mencionar el comisario Reyes
son los que de alguna manera destruyen el prestigio de una institución. De todas maneras, en toda la República Argentina se nota el avance de las drogas, ¿no es cierto?, sobre las instituciones. Sin ir más lejos, en la provincia de Santa Fe, hasta el propio jefe de policía estaba de alguna manera comprometido y está seriamente cuestionado, tanto por la sociedad como por la justicia, por sus vinculaciones con el narcotráfico. Yo creo que se hace imperiosa la necesidad ya de adoptar algún tipo de política de seguridad y sobre todo con el tema del narcotráfico y sobre todo acá en Salta por las cercanías con países productores, ¿no es cierto?, de drogas que ingresan, podríamos decir, ya casi en forma indiscriminada, porque procedimientos grandes, procedimientos en conjunto, ya es muy difícil poder realizarlo por la envergadura de la cantidad de sustancias que ingresan al país. Entonces, hay que reconocer el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad, Gendarmería, pero Policía Federal, Policía de la provincia, pero de algún modo uno percibe de que están rebasadas. Ahora, comisario Reyes, justamente el comisario Silisque dice que hay que ver cómo se ataca la corrupción dentro de lo que es la fuerza policial. Cuando suceden estas cosas dentro de la estructura policial, ¿se abren mecanismos o se plantean políticas para ver cómo se hace para revertir esto? Porque estos son los casos que se detectan. No estamos ajenos a que puedan existir otros que no estén siendo investigados. Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que nosotros, de por sí, el recurso humano de la policía de la provincia de Salta siempre fue lo más importante que tuvo. Creo que de épocas históricas, un alto índice de honestidad que cubre a la policía hace que estos casos, por suerte hasta ahora, son aislados. Lo que no significa de que no se tome algún tipo de medida frente a situaciones como estas, como previendo que en el futuro podamos tener más inconvenientes. Sabemos que es probable que tengamos más inconvenientes. Sin duda que ahora con esto ya la jefatura va a tomar otros tipos de medidas. Sabemos que ¿Esas medidas van hacia un control de lo que es el efectivo policial, a ambientales, a un seguimiento, a ver cuáles son sus contactos, al menos aleatoriamente? Mire, ya en principio hay una disposición a nivel gubernamental por el hecho de que ya no el ingreso en la escuela de suboficiales y agentes ya no es indiscriminado ni por cantidad, sino ahora se hace por calidad. Nosotros teníamos pensado que este año iban a ingresar más de 1000 aspirantes a la escuela de suboficiales y lamentablemente no llegan a 600. En principio para nosotros es un poco es malo en el sentido de que no vienen a cubrir las mínimas necesidades que tenemos en materia de recursos humanos. Cuando usted habla de calidad, ¿qué se está exigiendo ahora que antes no se exigía? Se exige primero los antecedentes, segundo un informe ambiental en donde se mueve el futuro policía, también los vínculos familiares y por sobre todo el nivel intelectual que normalmente se exige y cada vez con mayores exigencias, valga la redundancia, porque entendemos de que así como nos molesta que no ingrese la gente que se necesitaba, también nos deja un poco más tranquilo porque sabemos de que son pocos, pero de buena calidad. Comisario Silisque, ¿es tanta la tentación para estos policías como para poner en riesgo su propio trabajo y lo que es la tranquilidad de sus familias que estamos viendo en estos casos, en estos últimos casos? Yo le decía anteriormente que el tema del narcotráfico maneja sumas de dinero muy importantes y eso de alguna manera, cuando no están, valga el término, vacunados, podríamos decir, dentro de lo que es la institución, evidentemente que son presa fácil de aquellas tentaciones que les ofrece el tema del narcotráfico. De todas maneras, yo creo que, ampliando un poquito lo que decía el comisario Reyes, yo creo que en el momento del ingreso en la institución se deben buscar buenas personas, porque el policía es una de las pocas profesiones en que
recién se considera una persona que está ejerciendo cabalmente las funciones de policía después de los 5 o 10 años. Todo es a base de experiencia. Y aquí yo creo que por ahí se debe de alguna manera corregir los errores, corregirlos, no expulsarlos, porque en base a los errores es que uno aprende. De todas maneras hay que distinguir qué es lo que es error y qué es lo que es delictivo. Los delincuentes, y máxime si son policías, evidentemente tienen que ser separados de la institución y puestos a disposición de la justicia. Pero hay situaciones en que por ahí, por un simple error o alguna otra circunstancia en un procedimiento, cuando el policía no se ve avalado en su actuar, no se ve contenido, evidentemente que entra la desmoralización. Ahora, comisario, viendo la policía desde afuera y teniendo en cuenta su vasta experiencia en la materia, ¿usted qué cree que es lo que se debiera hacer dentro de la policía para evitar situaciones como estas? Yo creo que hay que motivar muchísimo a los cuadros para hacer sentir, despertar en ellos el fuego ese sagrado que hace a la vocación. Entonces, cuando... ¿Para usted todavía existe la vocación policial? Yo creo, por lo que uno conversa con los policías y con los cuadros superiores a veces, ellos me transmiten, ¿no es cierto?, la inquietud de que evidentemente hay muchísima gente que ingresa por una cuestión de trabajo, no consigue trabajo. Exacto. Entonces, pero está bien, uno puede recibir ese tipo de gente que no entró con el tema de la vocación, pero realizar algún tipo de incentivos dentro de la institución que hagan despertar, ¿no es cierto?, en ellos esa vocación de servicio que la institución necesita. De todas maneras, yo creo que hay un camino largo para recorrer desde el momento que ingresa hasta el momento que empieza a cumplir realmente las funciones. Fíjense ustedes de que por ahí agregar más años de estudio en los institutos no significa que va a tener una mejor instrucción probablemente intelectual, pero los países adelantados, fíjense que los cursos de ingreso duran 9 meses, hasta, no sé, por dar un ejemplo, FBI, la DEA, todo eso, entra y dura 9 meses. Sin embargo, acá se prolongó el tiempo de capacitación pensando que justamente esto iba a tener como resultado policías más formados. Sí, yo particularmente creería que la formación hay que darle durante toda la carrera, pero si eso de alguna manera sirve para poder hacer mejor la selección del personal, bienvenido sea. Pero hasta el momento, por ejemplo, el tema de la cantidad no significa calidad. O sea, uno ve y nota la presencia policial, y por ahí la presencia policial por sí sola no hace disminuir el delito, por ahí lo traslada. Porque en ese lugar no se comete el delito, pero sí en las zonas periféricas. Y esto que usted dice de las sanciones, quizás de flexibilizar un poco más en algunos casos, porque si no estamos sacando gente o mano de obra desocupada de la policía y que encima está calificada, está preparada para delinquir. Evidentemente. Yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado. De todas maneras, hay que saber distinguir qué es lo que son errores y qué son actos delictivos. Comisario, dentro de lo que es la actuación, en este caso que realmente nos ha sorprendido a todos como sociedad, ¿pueden haber ramificaciones? Porque hay personas que todavía están prófugas. Sí. ¿Puede haber ramificaciones que indiquen que hay más policías involucrados? Sin duda que en esto del narcotráfico uno siempre tiene que estar esperando cualquier cosa. De todos modos, en esta causa en particular, hasta ahora no se ha vislumbrado que podrían haber otras ramificaciones. Pero como esto todavía es materia de investigación, esto recién está comenzando, no puedo aseverar yo que hay o no hay algún tipo de vinculación. Supongo, Comisario, con el tiempo se sabrá. ¿Se pudo comprobar que estas personas se proveían de la droga en virtud de los operativos que hacían? Lo que pasa es que se tenían datos que esa era la forma de operar, pero nunca se los pudo sorprender hasta ahora. Con el hecho de haber sido sorprendidos ahora nos da la pauta que evidentemente esa era la forma de accionar con anterioridad. Y por allí, a ver, la madre, el padre que está sufriendo porque su hijo está siendo preso de las drogas, dice, ya no le tengo confianza a la policía. ¿De qué manera se imparte a la sociedad
que tiene que seguir confiando en los procedimientos que hace la policía? Bueno, miren, nosotros somos 9.260 efectivos y acá hay involucrado solamente 5. Como le dije en un principio, todavía creemos que son hechos aislados. Con eso no quiero decir que es algo definitivo, pero sí hay una diferencia sustancial entre lo nocivo, que es mínimo, y todos los integrantes de la institución que trabajan a conciencia, comprometidos con lo que hacen. Creo de que la sociedad debe estar tranquila porque la policía de por sí siempre ha tenido una muy buena conducta. ¿Y por qué dice la gente en los barrios? Nosotros sabemos dónde venden, quién vende, y la policía también lo sabe y no hace nada. Bueno, ese es un tema muy recurrente que muchas veces me han preguntado. No es tan fácil para la policía cuando alguien viene y dice en tal lugar vende, la policía no puede entrar, ir, abrir la puerta y meterse a hacer un procedimiento porque evidentemente no es lo correcto. En materia penal del ámbito de la justicia federal hay que cumplir etapas, hay que cumplir requisitos, todo dentro de un marco legal, porque evidentemente si la policía no hace un procedimiento correcto, termina en nada con la libertad de los detenidos y muchas veces el procedimiento no solo culmina cuando se hace un secuestro o una detención, el procedimiento policial, que es lo que le da el puntapié inicial para un caso en la justicia federal, termina cuando a esta gente se la condena. Comisario, para terminar muy cortito, ¿usted cree que hacen falta políticas más duras en materia de narcotráfico? Yo creo que la legislación, hay una legislación bastante buena y moderna, ¿no es cierto? De todas maneras, lo que yo noto es que no se cumplen todas las disposiciones legales que establecen en la lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico, las fuerzas de seguridad que combaten el narcotráfico necesitan un presupuesto especial, necesitan capacitación especial para poder combatir el narcotráfico, porque caso contrario vamos a seguir combatiendo, ¿no es cierto?, al vendedor, al comercio minorista, y lo que hay que combatir es lo otro. Comisario retirado Jorge René Silisque, comisario general Víctor Hugo Reyes, jefe de drogas de la provincia, muchísimas gracias y bueno, seguiremos haciendo hincapié en este tema para realmente combatir el narcotráfico. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.